Queridos amigos, continuamos en esta introducción. Hay demasiadas cosas que están separadas hoy por hoy. En realidad, los datos están linealizados. Las universidades con más altos estándares han decidido separar todo, separar todo lo que hay en la academia en general, en categorías diferentes. La biología, la física, la química, todo absolutamente, los seres humanos, la psicología, todo está separado, como si todo no estuviera relacionado. Pero en la realidad sí lo está. Ese es el punto más importante. Va a haber algunos que van a comenzar a entender como se entendía hasta ahora, que cada uno necesita su propia currícula, su propio currículum respecto a algo específico, especialidades en general. No podíamos poner todo junto, no podíamos unir las cosas en cierta medida, pero sí hay formas de hacerlo. Todavía no entendimos bien cómo hacerlo bien, pero siempre hay cosas que una nos lleva a la otra. Una cosa es la antesala de la otra. En general podemos integrar absolutamente todo, especialmente algo donde estamos hablando de lo mismo. Si empezamos a hablar de multidimensionalidad y de cuántica, la física y la química en general. Y obviamente vamos a llegar a descubrimientos poderosos en este curso cuando comencemos a integrar cosas. Mientras tanto, no lo podemos hacer. Solo tenemos especialistas en una y en otra cosa. Y alguna vez se juntan y nada más. Pero no se unen para discutir las cosas en las que se están especializando hoy por hoy. Entonces, en general, nos podemos dar cuenta que ya está llegando una nueva conciencia que se va a manejar de otra manera, que está viendo la necesidad de aliar, de confluir todo este conocimiento, de integrarlo de alguna manera. Va a empezar a integrarse de una manera poderosa el conocimiento para empezar a comprender todo aquello de lo que estamos hablando. La física nos va a traer conocimientos novedosos que ya están llegando en este momento, estas revelaciones importantes que van a cambiar a la humanidad de manera muy poderosa. Estamos entendiendo muchas cosas a pesar de que no sabemos nada de cosas invisibles todavía. Sin embargo, podemos estudiar algunas cosas que son invisibles y son poderosas y sabemos que existen. Hay cosas físicas que nosotros vemos y lidiamos con ellas diariamente, sabemos que existen y son completamente invisibles para nosotros como seres humanos, pero las aceptamos como válidas y las damos como reales. Aceptamos que son invisibles también y estamos hablando en este caso, por ejemplo, del magnetismo, la gravedad, obviamente la electricidad y una parte de la luz. Fuerzas multidimensionales, como siempre abarcamos en nuestras conferencias, que no entendemos completamente, pero que las damos por reales y todos las aceptamos, las damos por verdaderas, convivimos con ellas y en cierta medida las podemos utilizar
en cierta medida, digo, porque en alguna otra medida se ha bloqueado la utilización de muchas de estas fuerzas y el acceso a los descubrimientos de grandes genios como Nikola Tesla. Estas cosas son conocidas para todos. Estas fuerzas multidimensionales existían, Tesla las entendía y no eran convenientes esos conocimientos para determinados actores económicos que comenzaron a financiarlo, por ejemplo, en el caso de Tesla. Vamos a entender que hay variables, hay variabilidades muy grandes y no está siempre esto vinculado con la masa. Comenzaremos a entender algunas de estas cosas de forma poderosa. Algún día lograremos visualizar la gravedad de alguna manera, lograremos visualizarla, medirla con instrumentos que nos permitan visualizarla. Esto también está llegando poco a poco. Los científicos están muy cerca. Seguramente cuando podamos visualizar los patrones poderosos de la energía multidimensional o cuántica como la gravedad, entenderemos cómo alterarla, algo sobre lo que muchos científicos están trabajando arduamente, alterar la gravedad, la antigravedad que muchos hablan. Pero las cosas cuánticas no existen de una forma que la podamos ver tridimensionalmente hablando con nuestros ojos, con nuestros sentidos habituales, con nuestra conciencia. No podemos verlo, no podemos acceder a eso. Hemos hablado muchas veces del campo magnético, que son una de las fuerzas multidimensionales que tenemos más presentes, como la gravedad, porque tomamos una brújula y sabemos que está ahí, vemos que la aguja se mueve, existe verdaderamente, no tenemos ninguna duda de ello. La fuerza profunda, la fuerza de vida del planeta es visible en esa medida, con una brújula. No sabemos cómo es ese campo magnético visualmente en la realidad. No sabemos si es una masa o es onda, se dibuja o se caricaturiza de una forma y de la otra, pero cuando la ciencia comprenda esos patrones, nos va a poder llevar a cosas hermosas esotéricamente hablando, en la comprensión de esas líneas ley donde están la mayoría de los templos del mundo. Fíjense qué casualidad, donde en muchos casos también están muchas también de las bases militares más poderosas del mundo, tampoco por casualidad. También va a llegar un momento en el que la física va a poder ver los patrones de la cuanticidad humana, el Merkaba, que muchos dicen ya desde hace miles de años, con muchos recursos físicos. Yo recuerdo haberme hecho las fotos Kirian, yo recuerdo haberme hecho una. Esto es física, pero también incluye de alguna manera a nuestra biología. Si somos abiertos, comprendemos las correlaciones entre una cosa y la otra. Y más adelante ya verás qué poderoso es todo esto y por qué hablamos de sanación cuántica en la realidad. Vas a poder comprobar la cuanticidad por otro lado, tú mismo. Hay científicos que están trabajando en esto mismo, ya está llegando la información por uno y otro lado. También podríamos decir que 200 años antes podrían haber entendido en algún momento que los gérmenes, los microbios, era algo esotérico, era mágico, porque no lo podían ver.
Sin embargo, hoy que tenemos microscopios, nos parece sencillo, simple y lo comprendemos porque lo podemos ver con la conciencia que tenemos. De igual manera va a suceder un poco más adelante con todo aquello que es multidimensional y cuántico. Esto nos lleva a hablar de la conciencia, en cierto modo, que podemos considerarla un paradigma del pensamiento. Pero ¿qué es la conciencia en realidad? ¿Es el paradigma del pensamiento en realidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué pasará cuando haya instrumentos que nos permitan ver la conciencia, ver los patrones de la conciencia? Porque en la realidad es física, multidimensional, pero es física, no es metafísica. Es real que la conciencia humana tiene el poder para interactuar y actuar sobre cosas físicas. Sí, claro que sí, yo ya lo he hecho, yo mismo lo he probado en algunas oportunidades y seguro muchos de ustedes, habiéndose dado cuenta o sin haberse dado cuenta, también lo han hecho. Esto es muy importante. De hecho, una de las cosas que aprenderemos en este curso es que nunca nos sucede nada sin haber tenido un aviso previo en muchos aspectos. Nunca tenemos una enfermedad sin haber tenido muchos avisos previos. Es un paso final en otros niveles, al nivel de nuestra casa, al nivel de nuestra vida. Hemos tenido avisos que podemos haberlos entendido o no, pero siempre existen esos avisos que llegan a nuestra conciencia de una manera o de la otra. De hecho, nuestras dolencias físicas son el último paso para nuestra conciencia, para despertarnos respecto a lo que nos pasa. Por supuesto que la conciencia puede influir, obviamente que puede influir. A esta altura, la ciencia ya lo ha demostrado, los satélites lo han detectado, el cambio de la conciencia humana frente a determinados eventos muy poderosos que suceden de manera multitudinaria en la Tierra. Los satélites han detectado el cambio. Se puede hacer con el equipo correcto. Ya han detectado cambios muy grandes con eventos poderosos en la Tierra. Pero ¿cómo se verá la conciencia cuando la podamos medir y ver? Porque la física cuántica también tiene patrones. ¿Cómo pensás que se verán los patrones si pudieras ver una conciencia individual? Eso es físico, existe y es visible y tiene patrones en la realidad. Hay quienes lo pueden ver, ya, esto es real y tiene mucho poder. Vamos a dar dos ejemplos, siempre basándonos en los dos mayores productores de energía a nivel de la conciencia, extremadamente importantes para nosotros hoy por hoy. Por un lado, podemos manejar la compasión y el amor en conjunto, poderosos generadores de energía. Y en el otro lado, el miedo y el odio. Lo hemos dicho en centenares de oportunidades y de conferencias. Son parte de la última dualidad más poderosa para nosotros en estos tiempos, hoy por hoy, de la dualidad última que decide muchas cosas, por la que decidimos la mayoría de las cosas. Las decidimos por miedo o por amor, por una de las dos,
por miedo a que me suceda determinada cosa o por amor a mí y lo que yo pienso y siento que tiene que ser, que soy y que soy capaz de generar en mi propia vida, lo que debe ser. Están en los extremos absolutos del espectro y ellos pueden movilizar muchísimas cosas. Pueden dañar tu computadora, pueden ablandar tu propio corazón, pueden cambiar tu fisiología y pueden cambiar tu química, obviamente. Te pueden afectar desde todo punto de vista, como está diciendo Clara ahora, desde muchos metros puede afectar. A todos nos ha pasado una vez que entramos en una habitación donde había alguien enojado, con una energía muy complicada y nos sentimos absolutamente mal y no podíamos soportar, como estaba mencionando Clara en este instante. La energía se siente, es cierto, Clara, que es así. Sentíamos esa oscuridad de repente, la energía que genera patrones que nos molesta. Toda energía tiene una forma de ser vista, entendida, sentida por nuestra conciencia. De la misma forma, aquellos que se sentaron en un lugar con los mayores maestros del planeta, también se han llenado de euforia, de gozo y hasta de sollozos por sentir esa energía de esos grandes maestros en una proximidad. Los mismos sollozos que por el enorme miedo. Te llenaría de alegría porque tú y yo estamos conectados con el todo. Es muy importante. ¿Se puede medir el amor? Claro que sí. Tiene patrones también y se puede sentir multidimensionalmente. Todos nosotros lo hacemos, todos lo sentimos. Cuando se puedan medir los patrones energéticos de la conciencia, vamos a ver cómo son las cosas. Vamos a comprender lo bajo y lo alto. Son solo medidas de la vibración de nuestra conciencia. Nada más. Pura y exclusivamente. El poder del odio o el poder del miedo, eso lo entendemos con muchísima claridad, porque puede esclavizar personas, países, naciones, regiones enteras. Es un patrón poderosísimo el miedo, el odio. Tenemos demasiados ejemplos sobre eso. Si viéramos los patrones físicamente, veríamos que el odio es como un círculo, es una prisión para el individuo. En definitiva, está dentro de ese círculo el individuo dando vueltas como una prisión para él mismo. Ese círculo puede ampliarse e incluir a otros inclusive, pero puede esclavizar a todos los que piensan lo mismo. Se convierte en un círculo más grande que esclaviza a más gente, pero no cambia. Incluye a más gente. Es un patrón, un círculo del miedo. Es restrictivo, es poderoso, es profundamente fuerte. De baja vibración, pero es profundamente fuerte. Es básico, es una energía de sobrevivencia solamente. Ahora hablemos sobre el otro, una conciencia de compasión, de pensamientos elevados, de integridad, de poder, de ayuda a los demás. ¿Cómo se vería esa conciencia en la realidad? Miren, crearía fractales en general, crearía una confluencia de energías muy poderosas que crea más de sí misma, pero de una manera armónica, manejándose con armónicos, que va hacia afuera
capturando otras conciencias en un círculo y en un ciclo que nunca deja de expandirse. Es expansiva en vez de ser restrictiva. Es estructurada y compleja, pero armónica, como decían todos los grandes maestros. Y esa armonía vibra mucho más allá de sí misma, tiene influencia en todas partes. Y a ustedes les habrá pasado muchas veces, cuando actúan amorosamente y correctamente en ayuda de otros, en ciertas actitudes especiales, se dan cuenta que eso es expansivo y es valorado por todos, es contagioso. Hay videos espectaculares sobre esto. Otros también adoptan esa misma actitud. En vez de ser restrictiva, es expansiva. Pueden ver muchísimos videos en YouTube sobre esto. Uno es restrictivo y poderoso y el otro es expansivo y poderoso también. En la Tierra la conciencia ha tendido siempre a estar en el círculo encerrado y restrictivo, negativo, oscuro, durante miles de años. Es la manera en cómo el humano sobrevivió en un régimen de sobrevivencia, país contra país, humano contra humano, tú o yo. No había lugar para los dos. La conciencia solo se repetía a sí misma, se copiaba, no había expansión, no había crecimiento, pero de repente ese patrón de la conciencia que está en la rejilla magnética de la Tierra cambió abruptamente y comienza a cambiar la conciencia humana. Por eso muchos de ustedes, que son almas antiguas, ya comprendieron y están haciendo este curso. El cambio de la energía del planeta hizo, en definitiva, y va a seguir haciendo, cada vez más que ese patrón en fractales, que es expansivo, sea cada día más poderoso en sí mismo que aquel otro que es restrictivo y que va reduciéndose. Es tiempo de crecer poderosamente y la conciencia va a crecer sin límites. Ya no va a haber que recurrir a la balanza de la justicia para manejar determinadas cosas entre los humanos. La conciencia va a ser mucho más poderosa y va a sobrepasar la simplicidad, lo básico de la maldad y de la oscuridad. Ustedes lo entienden y lo sienten que ya está viniendo. Sistemas caducos como la justicia en cierta medida que siempre es injusta para alguien. Cuando caemos en temas de baja energía, que se manejan bastante poderosamente, nos alejamos y normalmente sentimos que yo no puedo soportar determinados patrones o determinada energía, determinadas personas, una onda, no la podemos soportar. Pero lo que sucede en general es que esas personas están simplemente en modo de supervivencia, modo de sobrevivir, de sobrevivencia y nada más. Yo o tú, el modo que todos teníamos un tiempo atrás. La competitividad, se sienten importantes, ellos creen que sobreviven con eso y sobrevivían de hecho con eso, pero hoy por hoy todavía hay culturas que se manejan absolutamente con el poder directo de la grosería hacia los demás, el aplastamiento de los demás, porque entienden a veces que el amor y la compasión es
debilidad. Eso es la vieja energía que ya no va a sobrevivir en la nueva Tierra. Hay regiones y culturas que se manejan con crueldad y con poca amabilidad. Y eso lo vemos permanentemente, pero cada vez menos. Eso se está empezando a ver como aquello que no queremos, que nosotros no queremos. La energía alrededor de una persona compasiva, amorosa, te invita a acercarte, a entrar. En cambio, la energía de una persona grosera, impositiva, dura, te invita a retirarte, a alejarte. Esto significa que la compasión, la amabilidad, la integridad generan una luz diferente energéticamente hablando. Todo lo otro va a empezar a ser visto como algo disfuncional, de lo que todos vamos a intentar alejarnos. Es algo viejo, es su sobrevivencia, pero no la nueva sobrevivencia que va a ser la luz y la nueva conciencia. Con esos atributos se va a vivir mejor y más largo cada vez. Ya. Por eso vemos hoy personas compasivas que los vemos como seguros y poderosos. Vemos esa energía tan agradable como cercana a nosotros, porque sabemos que nos van a escuchar, nos van a amar y vamos a gozar de esa energía. Vamos a disfrutar de esa energía. La actitud de los humanos va a cambiar. La sobrevivencia por una actitud más poderosa y elegante, por la actitud de aquellos que no enjuician a los demás y que son capaces de aceptar a todos y de ver sus cosas buenas, de valorar a los demás. Eso ya está aquí, cada vez más poderoso. Analiza dónde estás tú, cómo son tus patrones, qué es lo que tú estás sintiendo en la tierra de hoy. Ya podés soltar esa forma de estar en guardia que teníamos antes, de cubrirnos de lo que se podía venir. Por eso que vamos a profundizar sobre la multidimensionalidad, de la cual ustedes están descubriendo cosas, comprendiendo cosas de cómo es y cómo afecta a la humanidad y a su esencia hoy por hoy. Ya lo podés entender como un cambio que te saca de la oscuridad y te contaremos cosas nuevas que hemos percibido sobre la multidimensionalidad. Y verás las comprobaciones más adelante por ti mismo, tú mismo. Vas a poder hacer las comprobaciones en sanación cuántico, con el análisis de tu doble cuántico. Hablaremos de nuevo y más profundamente de esas palabras que pueden traducir todo esto, que describen la esencia, que tienen que ver con la benevolencia, con la esperanza, con el amor, con la compasión, con la unidad, con la armonía, con el despertar de todos nosotros, de la humanidad. Te vas a identificar con esta energía, te va a resonar la información como verdadera, como interna, propia tuya. El cambio se nota y es poderoso, el cambio de la conciencia que hemos tenido. Gran cantidad de médicos hemos tenido en nuestra consulta del grado más alto, de los más encumbrados, que se han encontrado en problemas y han venido a consultas y a cursos, u otros que han de la formación, que cuentan con la formación más rígida, como psiquiatras que han venido a cursos o a charlas, simplemente porque siento que ya no solamente tengo que medicar a mis pacientes, sino que tengo que entender
qué es lo que pasa y buscar una solución diferente para ellos. Tengo que ser la solución para ellos. Son noticias hermosas, verdaderas, benevolentes. Hay descubrimiento en toda la humanidad. Hoy por hoy hay comprensión, elevación de la conciencia a todos los niveles que la busquemos. Podemos analizar la historia, podemos analizar en las escrituras la historia de la creación, también en las tradiciones de todos los grandes pueblos indígenas de la tierra, analizar cuáles son las historias de la creación que todos tienen y veremos en definitiva que todas son interesantemente similares, que los nativos autóctonos de todos los lugares de la Tierra, de los diferentes lugares del planeta, decían que todos nosotros venimos de las estrellas y que el ser humano no es una evolución del planeta Tierra. Ninguna civilización dice eso. Las historias están llenas de metáforas como el jardín del Edén, que obviamente es la tierra y la naturaleza. El hombre y la mujer involucrados son todos los hombres y las mujeres involucradas. Obviamente, pero hubo una chispa de la creación que también todos hacen referencia. Según los indígenas fueron los dioses de las Pléyades, como dicen los mayas, que vinieron a traer al humano. Si leen otras escrituras, andan muy cerca de eso. O algunas dirán que vino un ángel y nos dio una sacralidad y que los humanos, que eran seres biológicos, solamente en evolución, recibieron el libre albedrío espiritual, el conocimiento de la luz y la oscuridad, del bien y del mal. Esa es la historia general en las escrituras. Una raza altamente evolucionada que tuvo conciencia multidimensional durante decenas de miles de años, que tuvo el propósito de sembrar este planeta de la misma manera. La ciencia comienza a darse cuenta de por qué el ser humano tiene 23 pares de cromosomas en lugar de 24, igual que toda la evolución de los animales en el planeta. La ciencia empieza a ver eso, 23 pares de cromosomas. La ciencia entiende que algo tuvo que haber pasado para que haya una evolución diferente. En la realidad pareciera que tenemos solo 23 cromosomas, porque los estudiamos químicamente, con la química de manera lineal, y solo se ven 23. Pero el cromosoma 24 sigue estando ahí. Es el par multidimensional y cuántico. La biología solo ve 23, pero ese par sigue estando ahí. Pero es cuántico, es más poderoso. Tenés que mantener la perspectiva para comprender esto. ¿Cuál es, en definitiva, la numerología del 24? 2 más 4, 6. Uno de los números maestros más poderosos que durante muchos años hemos dicho que demasiadas organizaciones se preocupan en ocultar. Y ustedes lo tienen claro. Lo decíamos días atrás en el 11 del 11 del año 1. El 666.
que muchas organizaciones lo tratan de ocultar y lo vincularon con la oscuridad en general, con la bestia, con el diablo, con la malignidad en general. Y en general es un poderosísimo número de la divinidad, algo sobre lo que también vamos a profundizar, el 6 de nuestro cromosoma 24, que está presente, pero como es cuántico no se ve para la química, como gran parte del ADN. La numerología tibetana nos decía eso, que el 6 era el hombre en su mejor estado, en equilibrio poderoso con la tierra y consigo mismo. Qué casualidad, ¿no? Que una de las numerologías más antiguas del planeta lo sienta de esa manera. El par 24, este par que está despertando después de 200.000 años, ya pasamos el marcador del 2012 y ese par está despertando. Hay lo que nosotros consideramos hoy una frecuencia que está respondiendo, que está recibiendo la Tierra, y en realidad no es una frecuencia, es una energía cuántica específica que se está recibiendo. A nivel cuántico no existe la frecuencia, existe un clúster energético, que eso es lo que está movilizando la Tierra, y el 24 es una energía muy elevada que está cambiando la naturaleza humana, y ustedes lo pueden ver en el día a día. Para que ustedes comprendan cómo es esto, para que puedan internalizar esto poderosamente, internalizar quiere decir eso, en la realidad como lo utilizamos en nuestros cursos, quiere decir comprenderlo, internalizarlo, entenderlo internamente, no entenderlo internamente, cuando mi discernimiento acepta eso como real, porque yo lo percibo interiormente y lo entiendo así. Eso es internalizar, como lo utilizamos en nuestros cursos. Y ahora volvemos a hablar de la gravedad, que es una fuerza multidimensional que nosotros ya aceptamos. La hemos internalizado, la aceptamos, aunque no la podemos ver, no la podemos dimensionar, no tenemos cómo visualizarla, salvo con una brújula, que es algo muy sencillo, pero ya la hemos internalizado en nuestra vida, desde todo punto de vista. O la electricidad, que también lo es, y el magnetismo también. Lo hemos internalizado, utilizamos las luces, utilizamos absolutamente todo, y es real para nosotros. Es como si fuera tangible. Muchos de nosotros y de ustedes han internalizado el amor de Dios, de su Dios, o del Dios tuyo, o del que entiendas conveniente, y no dudan de eso tampoco. Por eso muchas veces muchos tratan de estar, por ejemplo, en su casa y estar solos con su Dios interior. Muchos estamos de repente a veces en casa solos, pero no nos sentimos solos, porque hay mucho poder detrás y están también tus dobles cuánticos. Está todo, somos un ser humano cuántico, somos un ser humano cuántico que no creemos que somos cuánticos, y va a su casa ese ser humano y se siente totalmente solo, y todas esas entidades cuánticas están ahí presentes. Ya lo comprenderás y lo podrás comprobar tú mismo con tus propios números,
todos esos que te han amado y que conocen tu alma cuánticamente hablando. Tal vez esas personas se sienten solas porque nunca les habló de lo que te estamos hablando ahora, de lo que te estamos hablando hoy, nosotros a ti. Somos un ser humano en poderosísima evolución, en poderosísima evolución. ¿Qué es evolución? Son cambios poderosos en el ADN. Nos convertimos en cuánticos y cambia nuestro ADN. Inmediatamente estamos comenzando a tener un despertar que nadie esperaba, nosotros mismos no lo esperábamos. Comienza a agrandarse una conciencia muy grande respecto a las vidas pasadas, y tú también lo vas a poder comprobar por ti mismo más adelante en este curso. Esto es muy poderoso. Empezamos a tener conciencia de quiénes somos, de las vidas pasadas o de la energía que vivió de otra manera, la multidimensionalidad del ser humano. Y tú lo vas a poder comprobar con tus propios ejemplos, negro sobre blanco. Si no lo veo, no lo creo. Sí, lo vas a ver tú mismo. Ya hay niños que vienen al planeta y ya le dicen cosas increíbles a sus madres. Por ejemplo, como: tú eres la mejor madre que he tenido. Un niño de 4 o 5 años, y las madres no entienden lo que está pasando. O: no sos la mejor madre que he tenido mejores madres. Y esos niños traen en su genoma recuerdos de cosas increíbles. Eso ya está pasando hoy. Podés buscarlo en internet y lo vas a encontrar. Es posible que el niño no conozca sus dobles o no vea las caras, pero internamente, de alguna manera, sabe que de alguna manera no es la primera vez que su energía está aquí. Y lo dice con libertad, mientras su conciencia no haya sido aplanada por nuestras creencias y nuestro sistema educativo mediocre y antiguo creado para la revolución industrial, solo para crear hombres productivos, en el que todavía se sigue enseñando exactamente lo mismo que se enseñaba cuando yo estaba. Increíble, no evoluciona en nada. Una madre como muchas de ustedes comprendería lo que está sucediendo con ese niño. Claro que sí, ese niño está recordando por su genética algo. Por eso te decimos que más adelante vas a poder encontrar ese conocimiento intrínseco, profundo, de vidas pasadas, y vas a comprender, de acuerdo a tus propios cálculos y a tu propio estudio, cómo era ese conocimiento y de quién venía, por qué venía, qué pasó, cómo son las cosas. Salvo que nosotros intentemos cambiarle esas creencias a los niños, ellos tendrán ese conocimiento toda la vida y tendrán claro que la vida es un círculo que vuelve a reiterarse y no lo van a abandonar nunca, salvo que les impongamos otras creencias como se solía hacer poco tiempo atrás, sin importar lo que digan los sistemas espirituales. Muchos de esos niños se mantendrán en silencio para no ofender a otros, pero interiormente van a saber, van a comprender su origen y el poder de su conciencia. Para los niños de los últimos años, esto ya es parte de quienes son cuando llegan al planeta.
cuando nacen, recuerdan energías que nunca antes recordaros. Y no son energías dramáticas, ni oscuras, ni pobres como eran las nuestras, sino que son recuerdos hermosos y poderosos de cosas buenas en general, de cosas alegres. Como contábamos en un curso de un consultante cuyo hijo, una consultante, una madre en la realidad, cuyo hijo le decía: mamá, ¿te recuerdas cuando corríamos por una ladera llena de flores, de colores, y nos revolcábamos en la ladera llena de flores? Y ella recordaba que eso lo había hecho con su marido, pero no nunca con su hijo, que nunca conoció esa ladera y tenía solo 5 años, y la ladera de flores estaba en un lugar muy interno de la Argentina al que nunca había ido con su hijo. Sueños y visiones que vienen a nuestra vida y que son poderosos, en general benevolentes, agradables, fuertes, poderosos, pero algunos otros nos pueden causar mucha incomprensión y también la mayoría de nuestras enfermedades. Ya comprenderás cómo es este sistema. Bienvenidos a la era cuántica, bienvenidos a la era donde algunos de ustedes podrán tener poderosos sueños y recuerdos de energías pasadas, de acciones pasadas, de actitudes pasadas hermosas y poderosas que quisieran reiterar en su propia vida, en sus sueños todos los días, que quisieran vivirlas a diario, que están todas entretejidas de una manera no lineal. Esto es muy importante, muy, muy importante. Claro que no, como está diciendo, claro que no, Héctor está diciendo, también les vamos a introducir un futuro curso de registros akáshicos con una metodología en la que se puede acceder a este registro akáshico. Pero ustedes comprenderán en ese momento cómo es la sopa cuántica del registro akáshico en general, puesto que cuando pensamos los humanos en un registro akáshico lo linealizamos y pensamos como si fuera una enorme biblioteca con tomos ordenados o con discos duros ordenados con un número, con años arriba. Pensamos en el orden y el alineamiento de la información, y en la realidad no es así. No es así. El registro akáshico es una enorme sopa de energía y de conciencia, una enorme sopa de recuerdo, de conocimiento, de poder, de miles de vidas que se transmiten en el ADN. Nos vienen a nuestra conciencia por disparadores muy especiales, en general sensoriales, o efectuando una precisa metodología para conectarnos y comprender lo que contienen esos registros. Como muchos tienen la capacidad de hacerlos, hoy por hoy los lectores de registros akáshicos, los que son verdaderamente buenos. Despertarás en este curso a la sabiduría del pasado, porque ya no pasará más. No podemos seguir teniendo seres humanos que comienzan cada vez de nuevo, que comienzan desde cero. No tendríamos nunca un factor de sabiduría suficiente, nunca lograríamos a una sabiduría ancestral del pasado
tenemos que tener esa sabiduría del pasado que nos permite conocer qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Una sabiduría lógica y totalmente automática, autoevidente, si quieren decirle así, que nos señala que la guerra nunca va a funcionar, que la guerra nunca sirve, nunca es buena para el humano. Una sabiduría automática y autoconsciente de que no podemos permitirnos equivocaciones, sabiduría del pasado que nos permite encontrar las salidas a nuestros problemas, sabiduría del alma antigua que te decimos permanentemente que tú sos, que a través de las generaciones comienza a ser observada y empieza a estar presente en tu discurso, en lo que tú dirías, en lo que tú reclamarías como tu propio poder, en lo que tú reclamarías de tus políticos que son solo negociantes intermediarios en general. Ya vemos que hoy por hoy ya hay menos guerras, eso ya está funcionando, ya hemos despertado a la sabiduría del pasado, esa sabiduría que viene de muchas vidas una y otra vez. Cuando nosotros mismos volvamos a este mundo como otra energía y ya verás en quién volverás, en quién ya estarás tal vez presente antes de irte, en ese mismo que te perpetuará en la tierra, no cometerá los mismos errores que tú. Una y otra vez se irá mejorando la sabiduría. Tu doble cuántico que queda en la tierra será mucho mejor que tú, pero igual a ti en muchas cosas. Y aquí podemos hablar de algo nuevo, que implica salirnos de la linealidad, y eso tal vez no tenga mucho sentido para ti hasta que después comprendas y compruebes absolutamente todo. Alguna vez lograremos recordar mucho de nuestra vida. Porque hay algunos que pueden ver cosas hasta del futuro. Algún día recordaremos vidas futuras. No hay nada preestablecido. El futuro depende de lo que hacemos en el presente. Recordaremos planes y cambios a los planes, por lo que tendremos una idea muy clara de lo que nos va a seguir, hacia dónde va nuestro grupo kármico en general, a dónde está yendo mi doble cuántico, que ya sabrás quién es, el que me antecedió y el que viene. Lo vas a comprender y lo vas a poder analizar. El grupo kármico no es tu familia, es aquellos con los que yo he actuado en conjunto como alma, aquellos de los que yo me he enamorado o me he hecho amigo en mis vidas, en las vidas de mi energía. Todo esto sé que te suena raro porque nuestra mente es absolutamente lineal, pero ya comprenderás, como tú mismo lo vas a poder comprender y comprobar, verás qué poderoso es. Verás qué fuerte es, qué poderosos son tus dobles cuánticos anteriores y ni que hablar los posteriores, que muchos se preocupan en liberar ya en nuestras consultas. Cuando el cromosoma 24 esté más activo, vas a tener una biología cuántica. La biología ya es cuántica, un innato poderosísimo. Los científicos ya están tras de esto, de los ordenadores biológicos cuánticos. Cuando entiendas cómo funciona tu cuerpo,
vas a ver que todo lo que pensabas era incorrecto, porque una biología cuántica nunca podrá ser integrada por la enfermedad. Eso le va a dar otro cariz, otras aristas al tiempo de tu existencia, al tiempo de tu existencia en la Tierra. No hablemos de la duración de la vida, porque cuando hablamos de la duración de la vida, eso mismo condiciona la propia duración. Estamos programando cada vez que hablamos de la duración de nuestra vida. Le estamos poniendo una cifra al lado. Aprende a no hacerlo. Aprende a no hablar. Es muy importante. Podrás vivir muchos años más. Después de este curso ya no habrán enfermedades que son grandes motivos para el final de la vida. Ya no tendrás esa potencialidad de enfermedad. Ya no habrá Alzheimer, por ejemplo, porque el Alzheimer será algo disfuncional totalmente para alguien que lo comprenda y entienda su origen, como vas a ser tú cuando termines este curso. Si realmente entendés la multidimensionalidad, verás que no hay nada singular, no hay una vida pasada para recordar, no hay un alma con una identidad singular verdaderamente. Podrás hacer los cálculos y darte cuenta tú mismo, y darte cuenta que todo es una unicidad muy poderosa. Seres humanos que están comenzando a funcionar con akashas múltiples, y tú vas a poder comprobar de quiénes son. Esto es muy importante. Esto es muy importante y nunca se ha dicho. Pero tú lo vas a poder ver y vas a poder comprobarlo, de quién procedes tú y tus seres queridos. Y vas a ver que en muchos casos hay multiplicidad. Y realmente el alma es compartida entre esos seres de origen. Tenemos cantidades de ejemplos en el mundo del músico que tiene 7 años y parece el mejor músico del mundo, el mejor pianista del mundo, y nadie entiende de dónde vino eso. O el niño pintor, artista, que tiene 10 años y supera a sus maestros en su sistema educativo y mucho más allá del sistema educativo. O el músico que supera a sus maestros músicos y mucho más allá, generando muchas veces problemas de ego y problemas horribles en la medida que no se comprenden estas cosas. Esos que ya son maestros superhumanos, entendidos así para unos, superartistas, superpolíticos, supercientíficos, aquellos que sobresalen siendo demasiado jóvenes para ser esas poderosas personas. Ese es el cromosoma 24 que ya está activado y que te engancha con todo lo que es, con toda la sabiduría, con todo lo que tú fuiste, y ahí te darás cuenta que esto es simplemente la vía rápida, como dicen los políticos en las cámaras, para la evolución. Esto va a llevar a la humanidad a una realidad poderosa, magnificente, donde no habrá problemas de autoestima, porque todos sabrán de dónde vinieron y comprenderán eso. Dentro de muy poco, con este propio curso, comenzarás a tener tú mismo una conciencia multidimensional que te permitirá comprender todo esto que estamos diciendo.
ya está sucediendo y tú ya estás incluido en ese cambio, ya estás adentro de ese cambio con este curso. Eso va a producir un enorme cambio en ti. Queridos amigos, continuamos en breve, cuando tú lo determines, como siempre te decimos, porque este curso podrás seguirlo en media hora, en una hora, en unos días o en una semana, como tú quieras. Es a la medida de tus posibilidades, de tu comprensión, de tu trabajo interior, a la medida de tu necesidad, del tiempo y el momento perfecto. Gracias.